Entonces, da lo mismo para a cuál sea el signo, el resultado va a ser el mismo, pero sí hay que tener cuidado con eso. Hay que saber de que estamos trabajando con cantidades vectoriales, pero en este caso, cuando no le ponemos el vector al signo b, tenemos que traspasar el sentido de la velocidad, ¿ok? Y en este caso te dice que cada una tiene sentido distinto. Vale, entonces acá tenemos nuestra primera ecuación. Esta la vamos a guardar acá arriba. Vamos a seguir desarrollando. Ok, la segunda ecuación va a ser una ecuación dada por la conservación conservación de la energía cinética. De la energía cinética. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la energía cinética se conserva antes y después de la explosión. Acuérdense que la energía cinética vale un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Y se hace lo mismo que en el caso se hace lo mismo en el caso del momento. Para cada partícula se le asigna una energía cinética. Entonces voy a tener una energía cinética para el dron antes de explotar y una energía cinética para cada una de las partículas del dron después de explotar. Entonces tenemos la energía cinética del dron antes de explotar y la energía cinética después de explotar. Justo, o sea, justo en la colisión y después de la colisión. Y como son dos partículas al final, en cada fragmento es m1 por v1 al cuadrado más un medio de m1 por v2 al cuadrado. Esto es m2, perdón. Y sabemos que, ahí te dicen que la energía cinética al momento de la explosión vale 860 julios. Fíjense que energía es joules. Entonces aquí tenemos nuestra segunda ecuación. ¿Duda o consulta? No. No. Vale, entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, se puede resolver. Esta, por ejemplo, esta ecuación de acá, ordenámosla. M1V1 va a ser igual a M2V2. Yo tengo una duda. Dime. La ecuación anterior, ahí se le cambiaba los signos porque se iban hacia lados contrarios. Y en esta, acá no. Da lo mismo porque está al cuadrado. Y cualquier cosa al Ah, cuadrado, si es negativa o positiva, queda positiva. ya. Ya. Acá despejé B1 y voy a reemplazar acá en B1. ¿Ok? M1. Este se me va con este. Y al parecer, bueno, este de acá con este de acá, los puedo factorizar y los paso al otro lado. Me va a quedar un medio. Eso lo paso del un medio, lo paso al otro lado y me va a quedar 2 por 860. Hoy yo me perdí antes, perdón, perdón, perdón. Sí, Que en eso que reemplazaste en el paréntesis, la que está entre paréntesis. acá reemplacé Ah, esto. es eso. De Ya, acá de perdón. la ecuación uno. Ya es. Sí, porque tenemos dos ecuaciones. Pues tenemos esta ecuación, la uno y la dos. Ya, gracias. ¿Y por qué ahí despejaste el B1 y no el B2? Da lo mismo. Ah, ya, cualquiera se puede. Sí, da lo mismo el orden, te va a dar siempre lo mismo. Ya. Vale, entonces, sí, seguimos. Aquí factoricé el un medio
y lo pasé para el otro lado. Ahora lo voy a hacer mejor. Em, M2. Bueno, se fue este 2 de acá abajo con este M1. Este M1 quedó al cuadrado y se fue uno. ¿Ok? Aquí factoricé por un medio. ¿Ok? Y lo paso dividiendo ahora. O sea, multiplico toda la expresión por 2. Me queda 1720 creo que. Igual M2 al cuadrado por B2 al cuadrado partido en M1 más M2 B2. Y acá si se fijan tengo solamente un... Voy a borrar acá arriba. ¿Puedo borrar? Aquí. ¿O están copiando? Sí. Yo terminé de copiar eso. Ya. Igual. Ok. Hasta ahí. Ok. Aquí lo que voy a hacer, voy a factorizar por B2. Porque si bueno, acá tengo el B2 en este lugar y acá también. Entonces tengo 1720 va a ser igual a M2 al cuadrado partido por M1 más M2. Todo eso multiplicado por B2 al cuadrado. ¿Correcto? Vale. Y esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar 1720 dividido en M2 partido en M1 más M2. Y esto lo voy a sacar en una raíz para obtener B2. Y nosotros sabemos los valores. 1720. Sabemos los valores para M2 y M1. Sabemos que M1 vale, déjame ver, el M1 vale 1.4 y M2 vale 0.28. Entonces acá tenemos 0.28 al cuadrado dividido en 1.4 más 0.28. Y todo eso en raíz. Lo voy a intentar hacer. Partan primero siempre resolviendo acá, después lo suman acá y después acá, o sea, de lo más de adentro hacia afuera. ¿Ok? Entonces queda 0.28 al cuadrado dividido por 1.4 más 0.28. Eso me da 0,336. Entonces pesco 1720 y lo divido en 0,336. Eso me da 5119 y eso lo tiro a una raíz y me da 71.54. Esa es la velocidad. M partido por S. Este Tengo la una habíamos... duda. Ujú, bien. ¿Qué número está abajo del 0,28 elevado a 2? 1.4. ¿Ese? 1.4. 1,4. Ya, M1, gracias. la masa de M1. Ya. ¿Cuál era el resultado final de la velocidad? 71.54. Esto va en dirección horizontal. ¿Ok? Mira, el M2, esta es la velocidad asociada a M2. El M2 es el que es más chico. Pasa que después, cuando saquemos V1, ahí vamos a hacer el comentario, todavía no. Vale, con esta velocidad, ahora podemos irnos de nuevo a la primera fórmula y reemplazamos. ¿Ok? Vamos a reemplazar acá. 0 M1 B1 menos M2 B2. Ahora sabemos cuánto vale B2. Vale, entonces traspasamos el término al otro lado. B2 va a ser igual a M1 por B1. M2 va a ser 0,28 por 71.54. Va a ser igual a la masa, que es 1.4 por velocidad 1. Despejamos 1.4, lo pasamos dividiendo y nos va a quedar 0,28 por 71.54 dividido en 1.4 es igual a la velocidad 1. Y eso es la calculadora, 0,28 por 7.54 dividido en
1.4. 14.308. ¿Ok? 14,3 o 14,31. ¿Qué cosa? Metros partido por segundos. Y es J positivo esto. O sea, y positivo. Entonces, tenemos las velocidades de los dos objetos. Voy a escribir acá en un cachito acá al lado. Sabemos que B1 vale 14.31 y B2 vale 71.54. Ok. Ahora les iba a hacer el comentario de que el peso, o sea, la partícula que es más pesada, que es M1, que pesa 1,4 kilos, tiene la velocidad más pequeña. Al caso contrario de la velocidad que es más grande, corresponde a la partícula más liviana. ¿Tiene sentido eso? Sí, porque la energía que había almacenada al momento de la explosión, que es la energía cinética, se reparte. Y hay una cuestión que se llama inercia, que es la capacidad, la propiedad de un objeto para resistirse a cambiar su estado de movimiento. Y entre más grande la masa del objeto, más grande su inercia, y por ende más difícil es hacer cambiar su estado de movimiento. Por eso la partícula más pesada le cuesta más adquirir velocidad que la partícula más liviana, por la inercia que trae. Entonces, a lo que voy yo es que estos resultados son concordantes físicamente. Vale. ¿Puedo borrar? Sí, ¿Se copió? yo al menos sí. Y ahora vamos a calcular a qué distancia caen desde del piso. ¿Ok? Que es la última parte que nos queda. Para eso tenemos que recordarnos a principio de año las ecuaciones de cinemática. Posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por t cuadrado, ¿cierto? Nosotros la posición final en el eje X, o sea, en el eje Y, la sabemos porque nosotros queremos saber la posición de la partícula cuando caiga al piso. Y cuando caiga al piso, su posición es cero. Y sabemos que el dron se encontraba a 80 metros de altura. Y también tenemos la posición, la velocidad inicial de cada uno. ¿Ok? Vamos a hacer el primero, que es 14.31. El tiempo. Ya, acá hay un error. Lo que pasa es que esta velocidad, acuérdense que tiene dirección horizontal. Y acá, esta velocidad de acá es la componente vertical de la velocidad. Entonces no tiene. ¿Se entiende? Porque esta velocidad solamente tiene una componente en y. Y acá la ecuación estoy ocupando la componente en j de la velocidad, que no tiene, porque dice que solamente sale disparado en dirección horizontal. Entonces la ecuación me va a quedar de esta forma. Y posición final va a ser 0, inicial va a ser 80, menos un medio de la aceleración por t cuadrado. Esta es una ecuación cuadrática para obtener el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que demora en caer los 80 metros. A mí eso me da 4 segundos. Me da 4 y menos 4, pero como el tiempo no puede ser negativo, se toma el tiempo positivo, que es 4 segundos. Esos 4 segundos representan el tiempo que recorre, o sea, que demora el cuerpo para caer. Si se fijan, esta ecuación se aplica para los dos objetos. No involucra la masa. Obviamente es en condiciones de vacío, porque no se está despreciando el roce del aire. Pero en el vacío los dos objetos deberían caer al mismo tiempo, independientemente de su masa. Hay un experimento que lo comprueba. Vale. Una vez tenemos el tiempo que transcurre del 80 metros hasta caer al piso, nosotros podemos calcular cuánto avanza en el eje de las X el cuerpo en 4 segundos.
Para eso ocupamos la posición final, va a ser igual a la posición inicial, más la velocidad, ahora sí, inicial en x. Acuérdense que esta velocidad es en el eje de las x, por el tiempo que recorre. Y acá no nada, porque no hay aceleración en el eje de las x. Acuérdense que la aceleración que pusimos recién correspondía a la aceleración de gravedad y que solo actúa en el eje vertical. Entonces se deja hasta acá nomás la ecuación solamente en el eje de las x, porque no hay aceleración, solamente hay velocidad inicial y posiciones. La posición final es la que nosotros queremos descubrir, y la posición inicial vamos a decir que es cero, porque definimos el inicio del problema en un punto inicial, cero, más su velocidad inicial, que va a ser 14, esto va a ser la 1, 14,31, por 4, que va a ser los segundos que transcurren antes de caer al suelo. Y esto es igual a 57,24 metros. Vamos a hacer lo mismo para xf2, 0 más 71,54 por 4. Y eso es 71,54 por 4, son 286,16 metros. Entonces la respuesta va a ser, acuérdense que acá está, una partícula va a caer acá y la otra va a caer acá. Me están preguntando por la distancia que existe entre las dos, entonces simplemente vamos a sumar las distancias. Vamos a sumar la posición final 1 más la posición final 2. Y eso nos va a dar... ¿Cuánto había dado esta? Esta de acá, 57,24. Da 343,4 metros. ¿Dudas, consultas? ¿No? No, Vale, 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 vale. ¿Pasamos al siguiente ejercicio? ¿Qué hora es a todo esto? A ver cómo vamos de hora. 9:10. Aquí acá de tiempo. Vale, pasemos al segundo ejercicio, ¿ya? De los ejercicios que me mandaron. ¿Lo están viendo? Sí. Pregunta 2. Este de acá. Este de acá. Vale, dice. Os mandé el WhatsApp. Considera un bloque de masa 10 kilogramos que se lanza sutilmente a 2 metros de altura por un plano inclinado rugoso desde cierta altura. O sea, el bloque parte desde una altura, ¿cierto? X. Acá. Y eso mide. No te dicen cuánto mide. No. Entonces, los dos serían su velocidad inicial. Se lanza sutilmente a 2 metros partido por segundo. Eso quiere decir que tiene una velocidad inicial. Por un plano inclinado rugoso. Cuando te digan que es rugoso, siempre tengan en cuenta que hay una fricción. ¿Ok? Cuando dicen que es un plano liso, es porque no hay fricción. Pero cuando es rugoso, sí hay fricción. Desde cierta altura. Si tiene una cierta altura, tiene una energía potencial gravitatoria. Como muestra la figura, la superficie es rugosa solo hasta el punto donde se hace contacto con el resorte. O sea que cuando lo que se comprime el resorte, una vez que tiene acá el cuadradito, no tiene esto de acá, no tiene roce, solamente esto. Ok. Pam, 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 pam. La compresión y posterior restauración del resorte ocurre libre de roce y pérdidas. Si ocurre libre de roces y pérdidas, entonces la energía se conserva antes y después de la compresión del resorte. La energía debería ser la misma, porque no hay fuerzas disipatorias como el roce. ¿Se entiende? Solamente en la compresión. Cuando se comprime y cuando sale, la energía tiene que ser la misma antes y después, porque no se disipa.
No hay nada que haga trabajo. Ujú. Si el coeficiente de roce cinético entre las superficies es tal, realice un cálculo aproximado de la altura a la cual llegaría el bloque en su regreso. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, saber cuál es la energía que había al momento de iniciar el recorrido. ¿Cuál es la energía en el momento inicial? Nosotros tenemos que saber que hay tres tipos de energía: la potencial elástica, la gravitatoria y la cinética. Si el objeto tiene una velocidad inicial, entonces tiene una velocidad, o sea, una energía cinética, que va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y si está en una cierta altura, también tiene entonces una energía potencial gravitatoria. Como no hay resortes en este punto, no hay energía elástica. Vale, entonces tenemos nuestra energía inicial. Vamos a calcularla en joules. ¿Ok? Un medio de la masa. ¿Cuánto es la masa del objeto? 10 kilos. Y la velocidad son 2 al cuadrado es 4, más la masa, que son 10 por 9,8, que es la aceleración de gravedad, por la altura. ¿Cuál es la altura del bloque? Tenemos que sacar por Pitágoras cuánto vale. Si tenemos que la distancia de acá a acá, que nuestra hipotenusa son 5 metros, y tenemos el ángulo, nosotros tenemos que relacionar una fórmula, tenemos que encontrar una fórmula que relacione la hipotenusa, el ángulo y el cateto opuesto, que es nuestra altura. Entonces, el seno del ángulo, que son 30, va a ser igual a lo que nosotros estamos buscando, que es la altura, dividido por la hipotenusa, que son 5 metros. Entonces, nos queda al final, para saber la altura, nos queda que es igual a, voy a cambiar el color, que va a ser igual al 5 por seno de 30. Y eso es igual a 2,5 metros. ¿Ok? 2,5 metros es la altura que tiene el objeto. Es la altura que va acá. Dale, entonces aquí, este se va a 5 y 5 por 4 son 20 más 10 por 9,8 por 2,5. Eso nos da 245. ¿Qué cosa? Bueno, acá la suma va a dar 265. ¿Qué cosa? Joules. Entonces el objeto acá arriba tiene una energía inicial de 265 joules. Cuando llegue acá abajo, ¿la energía se debería conservar? Sí, pero como hay un trayecto que tiene un cierto roce o es rugoso, ese trayecto va a generar un trabajo, y ese trabajo, como es energía, tenemos que restárselo a la energía inicial. ¿Se entiende? ¿Lo puedes repetir, eso del trabajo? Ya, acuérdense que el trabajo tiene que ver con una fuerza disipatoria por el desplazamiento, por producto punto del desplazamiento. O también se dice que cuando la energía no se conserva, es igual a un menos un trabajo. O sea que la diferencia de energía va a ser, la energía final va a ser igual a la energía inicial menos el trabajo. ¿Ok? Entonces, nosotros ya encontramos la energía inicial. Ya sabemos que la energía inicial son 265 joules, que es la energía con la que parte el bloque, acá arriba. ¿Por qué? Porque tiene aparte una componente de energía cinética y una componente de energía potencial gravitatoria, porque tiene una cierta altura y tiene una velocidad inicial. Entonces tenemos una energía inicial, pero necesitamos saber cuál es el trabajo para poder calcular la energía con la que llega a este punto. Para calcular cuánto es el trabajo, nosotros tenemos que ocupar esta definición del trabajo. Esa definición del trabajo te dice que hay una fuerza producto punto del desplazamiento. El desplazamiento es todo lo que avanza, y la superficie rugosa, ¿cuánto mide? 5 metros, ¿cierto? Pero tenemos la fuerza, y la fuerza en este caso va a ser la fuerza de fricción. ¿Ok? Fuerza de fricción o fuerza de roce. Y la fuerza de roce nosotros sabemos que es nada más que el mu por la normal. El mu lo tenemos, que es 0,2. ¿Y la normal cuánto vale? Acuérdense que la normal es la acción de reacción de la superficie al peso, ¿cierto?
en una superficie que es plana, la fuerza normal menos la fuerza peso va a ser igual a cero. Y entonces la fuerza normal va a ser igual a la fuerza peso en una superficie plana. Pero en caso en donde la superficie no es plana y hay una cierta inclinación, la fuerza normal no es igual al peso, sino que es igual a la componente en I del peso. Entonces tenemos que encontrar la componente en I del peso para poder encontrar la fuerza normal, y con la fuerza normal podemos sacar la fuerza de roce, y con la fuerza de roce sacar el trabajo. Y con el trabajo sacar la energía con la que llega. Un poquito enredado, pero no es tan así. Lo que estamos buscando ahora es la normal, ¿ok? Porque con la normal podemos encontrar la fuerza de roce. Y con la fuerza de roce podemos sacar el trabajo, ¿vale? Entonces vamos a descomponer esto. Vamos a hacer nuestro esquemita. Para ayudarnos, acá tenemos el bloque, acá tenemos el ángulo, lo trasladamos. Acá tenemos la fuerza de peso. Esto es nuestro eje X, y este es nuestro eje X. Esta es la fuerza normal. Entonces trasladamos, este es nuestro FPI, una fuerza peso I, y esta sería nuestra fuerza peso X. Entonces simplemente lo trasladamos. Este está mal. FPX. Entonces nos va a quedar que FPI va a ser igual a el coseno, porque se fijan, este de acá es el cateto adyacente. Entonces va a quedar a la fuerza peso por el coseno del ángulo 30 grados. Y eso va a ser igual a la normal. ¿Ok? ¿Duda o consulta? ¿Aló? ¿Me están siguiendo? Sí, 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 Ya, vale. ¿Duda o consulta? Mira, voy a explicar todo de nuevo. El objeto parte acá arriba, ¿cierto? Y te preguntan, obviamente, te preguntan a qué altura llega cuando rebota acá abajo, pero no nos preocupemos de eso de momento. Primero, preocupémonos del primer tramo, que es cuando parte hasta cuando llega hasta acá abajo. ¿Ok? Cuando parte, nosotros tenemos que hacer un análisis energético. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que saber cuánta energía lleva en ese momento, cuando parte el ejercicio, que es nuestra energía inicial. Nosotros sabemos que en ese momento lleva una energía cinética y una energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque ahí está en una cierta altura y aparte lleva una velocidad inicial, que es de 2 metros partido por segundo. Dice, considera un bloque de masa que se lanza sutilmente a 2 metros partido por segundo. Eso te está diciendo que tiene una velocidad inicial. Y si tiene una velocidad, tiene una energía cinética. Vale. Resolvemos y después sumamos, y nos da que acá en este momento, en esta foto, su energía inicial va a ser de 265 joules. ¿Ok? Y después cuando llega acá, este va a ser mi energía final. Este de acá. E igual cero. El delta E va a ser igual a cero. ¿Qué significa eso? Que la energía final menos la energía inicial es igual a cero. O sea que no varía. No varía. La de acá es la misma que la de acá. Pero eso no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque en este ejercicio, en este tramo de acá, hay una fuerza de roce. ¿Por qué? Porque el plano es rugoso. Y cuando el plano es rugoso, genera una fuerza de fricción, una fuerza de roce, que es lo mismo, que hace que la energía se disipe. ¿Y en qué se disipa? A través del... Se disipa en radiación calórica. ¿Ok? Se va a calentar el piso y se va a transmitir esa energía y se va a perder de nuestra ecuación. Por eso son fuerzas que son disipadoras o que hacen perder energía. Entonces, cada vez que pase por acá, va a perder una cierta energía. ¿Cuál es la energía que pierde? Esa energía que pierde cada vez que transita por acá se llama trabajo. Y el trabajo se define por la fuerza que está actuando por el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento es cuánto recorre, y recorre lo que mide esto. Y esto mide 5 metros. Entonces, nuestro desplazamiento son 5
y tenemos que saber cuál es la fuerza que está actuando. En este caso, como es una superficie rugosa, actúa la fuerza de fricción, que está en contra que está en contra del desplazamiento. ¿Y cómo se obtenía la fuerza de fricción? ¿Se acuerdan que la fuerza de fricción o fuerza de roce no es nada más que mu por la normal? Y la normal, cuando tenemos superficies planas, es igual a la fuerza peso. Acá. Y así de simple. Entonces, si el objeto pesa, acuérdense que la fuerza peso era la masa por la gravedad. Si el objeto pesaba 10 kilogramos por la gravedad, nos daba la fuerza peso. Y así obteníamos en la normal y con eso obteníamos la fuerza de roce y con la fuerza de roce podíamos obtener el trabajo que realiza esta superficie o la energía que pierde gracias a esta superficie. ¿Ok? Pero en este caso, como la superficie es inclinada, no se cumple esto. ¿Por qué? Porque la superficie está inclinada. Se cumple este caso de acá. Este caso de acá, que te dice que la fuerza normal no es igual a la fuerza de peso. Tenemos que descomponer la fuerza de peso en dos vectores. Un vector para el eje X y un vector para el eje Y. ¿Ok? Y va a ser igual a el vector en el eje Y de la fuerza peso. O la descomposición de la fuerza peso en el eje Y. Hicimos nuestra descomposición. Pescamos el ángulo, lo trasladamos, bajamos fpx acá, encerramos el ángulo y vamos a ver que fpi va a ser igual a la fuerza normal. fpi menos la normal va a ser igual a 0, entonces nos queda que la normal es igual a fpi. ¿Por qué es igual a 0? Porque no hay aceleración en ese eje, en este eje de la Y. Porque el objeto solamente se mueve en dirección X. Entonces, ahora sí decimos que la normal va a ser igual a la fuerza peso, pero en la componente Y. Y por trigonometría, fpx va a relacionar al seno porque está frente al ángulo. Y por simetría, entonces fpi va a ser igual al coseno del ángulo por la fuerza peso. La fuerza peso no es nada más que la masa del objeto por la gravedad por el coseno de 30. Y ahí tenemos fpi. Una vez teniendo fpi, sabemos que es igual a la normal. La normal la reemplazamos acá, esto es 0,2 que nos dan en el ejercicio, obtenemos la fuerza de roce, y con la fuerza de roce lo multiplicamos por 5 y obtenemos el trabajo que realiza esta superficie cada vez que el objeto transita acá. ¿Duda o consulta? ¿El FP entonces sería los 10 kilos por la gravedad? ¿O Sí, no? Fp es 10, que es la masa, por la gravedad. Pero a ¿Está bien? ujú, pero la normal igual a la componente ni de Fp, no es Fp. Aún no obtenemos la fuerza de roce, ¿verdad? ¿O ya la sacaste? No, todavía no. Tenemos que Ah, ya. reemplazar acá. Primero Ah, tenemos ya. que reemplazar acá y después acá. Y ahí sacamos la fuerza de roce, o sea, acá sacamos la